Bien, seguimos entonces acá en Resistencia, Hora Cero. Ariel ya estuvo aquí hablando sobre, ¿cómo se llama? Ariel Coronel, mirá cómo me estoy enraizando, me estoy enraizando Bien, con los Coronel, con los Coronel. Porque bueno, ayer lo vi a tu padre y bueno, quiero contarles, quiero dar el contexto, ¿no? Porque estábamos hablando recién con José Perico Pérez, de que pasé anoche una noche formidable porque fui allá nos va a contar Ariel Coronel González qué pasó anoche en el Museo del Hombre Chaqueño en Tigre Acosta, y después fui al teatro también, ¿viste? Pero volvemos otra vez, lo nuestro, y ver una versión de Shakespeare que tiene que ver con la cultura. Es buena, esa es la que me gusta, sí, ¿viste? está bueno. Ahora, no es nomás lo nuestro todo el tiempo y no lo de afuera. Pero como hablábamos recién fuera del aire, el vínculo, ¿no es cierto?, entre nosotros y el mundo, ¿no? Pero bueno, te invité a vos y a tu padre, que lo quiero muchísimo, nos conocemos antes. Yo estaba recordando a Raúl Coronel, mucha gente lo debe conocer, demasiado, muy mucho, como decía el papá, un amigo mío. Claro, porque es un gran estudioso de todo lo nuestro, sobre la música nuestra, claro, también, ¿no? Me ha regalado varios libros, y ayer lo veo, ¿viste? Y yo pensaba, mirarte vos, Coronel. Me miraba a mí, le miraba a él. Me miraba así, él estaba ahí, ¿viste? Lo vi muy emocionado todo el tiempo, él, ¿viste? Sí. Pero bueno, es una percepción, ¿no? Y me acerqué, bueno, hablamos un ratito, y después me acerqué, estuvimos juntos un ratito, después de la charla, y le digo, me estoy desayunando, ¿es tu hijo? Muy bueno, le digo, yo antes le había invitado para hablar de lo que quieras, le digo, todo lo que vos estudiás, cuando quieras, y después lo empecé a relacionar con vos, ¿viste? Dije, no, lo invito a los dos, ¿viste? Pero bueno, claro, como encima la misma voz, ¿viste? Sí, bueno, ¿viste? Pero uno por ahí no hay veces que no se da. Son hermanos, son primos. Claro. Bueno, Ariel, querido, Coronel González ya estuvo hablando con nosotros, lo van a recordar su voz, los que son fan de Gualamba, vinieron a hablar con otra gente sobre todo lo que es la cultura Cowichi y Mocoit, y los instrumentos, pero hoy va a hablar, porque también sabe demasiado, muy mucho, como decía el padre amigo, del Día del Chamamé que fue ayer, que fui invitado yo, vi cosas espléndidas, como escuché la música, la ropa, las historias, las leyendas, de cuánto viene. Contanos, Ariel, todo esto. Bueno, ayer 19 de septiembre fue el Día Nacional del Chamamé, porque se recuerda la obra de Mario de Tránsito Cocomarolo, el taitá del chamamé, el papá del chamamé. A mí me gusta decir que yo soy hijo de, mi papá nació en los años 40, y el taitá del chamamé nació en los años 20. Mira vos. O sea que hoy sería más o menos como nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Pero eso no quiere decir que es de antes, sino que era una persona que evidentemente era muy sabia, porque supo captar los sentimientos, las emociones de nuestra gente, y traducirlo en música. Y de esa manera, por su obra, es que se recuerda el día de su fallecimiento, en el año 74 creo que falleció, el 19 como el día de septiembre, como el Día Nacional del Chamamé. Los vínculos de la música del chamamé, ¿cuáles son aproximadamente? ¿Cómo decimos? Los vínculos de la música, ¿de dónde salen esos acordes, ese sonido? ¿Cómo se vincula? Viste, porque la música siempre dicen que todo es africano, viste que todo un poco, vos sabés que puede un poco hay por ahí. Bueno, Raúl, tu padre hizo trabajo sobre sobre la comunidad o la cultura afro en Argentina, o en el Chaco. Un poco sí, porque es una música indígena. Y cuando empiezan a llegar los españoles, indígena guaraní, ¿sí? Cuando empiezan a llegar los españoles, le incorporan la armonía, le incorporan el ritmo con los instrumentos, ¿sí? Y entonces, como España también tiene una influencia afro, entonces
hay un elemento que es fundamental en el chamamé, que es la síncopa. Va mezclando, va acentuando en la melodía, va flotando entre el 3/4 y el 6/8. Una es la música europea y la otra es la música africana. Va ahí, digamos, va acentuando en los tiempos que no son la tierra muchas veces. Viste que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Puerto Tirol se dice en noches. Bueno, esa es una de los elementos que muchas veces el chamamé acentúa en los lugares, que no es el acento de la palabra. Pero, por ejemplo, yo recuerdo a los Cardoso, los hermanos Cardoso, de acá de Pitiripi, que no dicen en noches primaverales, dicen en noches, ¿ves? Y eso le da otra cadencia al chamamé, porque va pudiendo, te va permitiendo que a su vez vos vayas, como es nuestra tonada acá, ¿sí? Como nosotros acentuamos, por lo general las palabras en guaraní se acentúan en la última sílaba, y tienen, por ejemplo, los diptongos a veces se rompen, en vez de decir el diario, decimos el diario. ¿O no? Sí. La gaseosa. La gaseosa, exactamente. Ahí cuando a mí claro, entonces yo tengo abuelos paraguayos, ¿no? Ajá. Por eso lo digo con todo respeto, pero también lo digo graciosamente, ¿no? A la gente del interior, si al interior, si no tenemos nuestras tonadas, ¿no? Sí, y cuando decimos gaseosa, nos sale el paraguayo. Gaseosa. Ahí te sale el paraguayo. Y entonces esa forma que tenemos que hablar acá en la región hace que de alguna manera se transforme esa tonada, como vos decís, en música. Y entonces cuando vamos fraseando las palabras en la música, nos va saliendo. Hay un chamamé que yo lo recuerdo y lo pongo siempre como ejemplo, que es de Ramón de la Rosa Segovia, el papá de Cito Segovia. Y él decía, dice el chamamé, recuérdame, si vos ves la partitura escrita, dice, recuérdame la distancia, así directamente, salta la nota aguda. Pero ¿cómo cantamos nosotros acá? Decir, recuérdame la distancia, dulce ilusión de mi vida, ¿ves? Entonces, esa forma que la tonada le va dando un color particular también a la música. Entonces fíjate vos cómo vamos de la música indígena, que tiene melodía, influenciada por la cultura europea, los instrumentos también. Sin embargo, la gente, como habla de esta manera acá, cuando canta le impregna su vez. Que es lo rico que tiene cada cultura. Claro, y a su vez, vos imaginate, anoche contábamos y hablábamos, hacíamos mucho detalle de esto, el correntino que vino, porque acá no hubo guaraníes propiamente dicho, fueron correntinos y paraguayos que llegaron, ¿sí? Con el trabajo primero de la actividad forestal, después las fábricas que fabricaban tanino, después en la agricultura también. Entonces ellos cuando vienen traen sus emociones y como estaban lejos de todo lo que querían, el canto va a ser como, va a ser alguien empoderado de sí mismo o por el tipo de trabajo y por la explotación laboral que se vivía en el momento. ¿Cómo va a cantar? Va a cantar llorando, triste. Por eso ese es el chamamé que se desarrolla acá en la provincia del Chaco. Hoy, ya con la modernidad y todos los implementos tecnológicos que tenemos acceso, hace tiempo ya, a otras formas de cantar chamamé. Pero ese es el chamamé que se desarrolló pura y exclusivamente acá en este lugar. Claro, sí. Hablaban también de en el momento con Raúl Coronel, tu padre, no eran estancias, hablaban de los lugares las forestales, que habían barranqueras, estaba otra en Fontana. Mira, ponete a pensar cuántos años en términos generales o en promedio tienen las localidades del Chaco. 120, 118, 125 años y ahí nomás. ¿Sí? Y es porque las ciudades son un invento, entre comillas, invento, de la modernidad. ¿Cuándo se pasa a la modernidad? Cuando después de la Revolución Industrial.
La revolución industrial permite que la maquinaria se puedan hacer productos en serie. Entonces aparecen las fábricas. Y alrededor de las fábricas se empieza a instalar, como era la fuente masiva de trabajo, se empieza a instalar la gente. Porque estaban al lado. Es como cuando voy. Che, me cambié de laburo, me voy a vivir cerca de mi laburo para no tener que perder tiempo y no gastar tanto pasaje o tanto transporte. Entonces me voy a vivir al lado de mi trabajo si puedo. Bueno, en aquel momento también pasaba eso. Me voy a vivir al lado de la fábrica o al lado del lugar donde trabajo. Y así se fueron formando cuando entonces las ciudades del Chaco. Cuando se instalan las fábricas de tanino, que eran de capitales ingleses, ¿no es cierto? Y únicamente el personal calificado de la fábrica era gente que venía de aquel lado. Todos los demás, 25.000 empleados se estima que tuvo la forestal desde el Chaco santafesino, es decir, de Avellaneda para acá, para el lado del paralelo 28, hasta Formosa, parte de Santiago del Estero y parte de Salta. 25.000 empleados alrededor en toda esa zona, que eran los que entraban al monte, hacían la picada, los que iban tirando los árboles, los que iban abriendo, extendiendo la línea para el ferrocarril. Y como decían ayer vos y Raúl, tu padre, o sea, esa gente que vino a trabajar ya hacía ese trabajo en otro lugar, o sea, eran profesionales, digamos. Claro, conocían quién es. El impenetrable no se llama impenetrable porque nosotros no podíamos ingresar, los que vivíamos acá, los que vivían acá. Impenetrable se llamaba porque le pusieron ese nombre porque los que venían de afuera no podían ingresar. Entonces era la que trabajaba en la actividad forestal, era pura y exclusivamente gente que conocía el monte. Claro, eso es lo que estaban contando ahora. Conocía la madera, qué tipo de madera, qué características tenía. Es como cuando el otro día hablábamos un poco con que decía Jessica Chara, que la naturaleza te da todo. Entonces vos sabés las propiedades que tiene una plantita, con qué te podés sanar algo, una cosa, la otra. ¿Y quiénes conocen mejor que nadie eso? Sí, está tan lindo. Y no sé, hablábamos y lamentablemente cada vez nos alejamos más de eso, ¿no? Un poco. Nos cuesta. Sos optimista, está bien, me encanta. No, ¿sabés por qué? Porque recién conversábamos esto que vos decías de la escuela. Sí, no es por los docentes, sino que muchas veces el programa no está a veces tan vinculado a nuestras costumbres. Es decir, es cierto, tenemos que aprender otras cuestiones. De Europa, ponele, Grecia, Roma, Esparta, Atenas, Egipto, está bien. Egipto no es de Europa. Porque el que está escuchando o la que está escuchando dice que está diciendo. Bueno, pero está bien aprender. Es fenomenal porque eso significó un cambio de vida, un cambio de paradigma en Europa. Pero también me parece muy importante, ¿cómo era? Demasiado muy mucho. Que en el sistema educativo, en el programa educativo, la currícula escolar, se trabaje mucho más insistentemente en estas cuestiones. No como algo de aprender y saberlo y repetirlo, no, sino hacer conciencia de la importancia de conocer estas cuestiones que son nuestras, que es de nuestra gente. Porque sabés que yo puedo, a lo mejor mi familia pudo haber venido de otro lugar y no está mal eso. Pero ¿dónde viven ahora? ¿Entendés? Entonces, conectarse. Que es lo que nos falta. Exactamente. Conectarse con nuestra gente. Te hablaba el otro día, bueno, te contaba fuera del aire que Elizabeth González ganó un premio hace poco y la escuché en un reportaje que tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con sobre cuando una persona del pueblo originario va y tiene un problema legal, va a la comisaría, no, la comunicación no es la misma, entonces dice algo que para nuestras palabras los blancos guau no tienen nada que ver, y entonces no sé hace cuánto tiempo ya están trabajando con los traductores, ¿no? Para que el pueblo originario pueda, ante la ley,
explicarse mejor, ¿no? Claro, sí, sí, y otras cosas también que da. Pero bueno, y sí, estábamos hablando también fuera del aire el tema de los vínculos que podría, insistimos, a veces yo hablo mucho de la escuela porque creo que si no está en la casa, Podés en la escuela. en la escuela, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? O sea, si nosotros hablamos mucho de literatura Bien. acá, y si no está en la casa, tiene que estar en la escuela. Y justamente la mayoría de las autoras y autores que escriben para niños hablan de la escuela como el lugar apropiado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, también todo lo que tenemos que ver los vínculos con los pueblos originarios, con el chamamé, con nuestra cultura. Ariel, Sí. ayer entonces fue el Día Nacional del Chamamé. Y el de fiesta en el Museo del Hombre Chaqueño. Bien, contanos, porque ayer había una bibliografía, Sí. había ropa, Sí. trajes Sí. que se usaron y todo lo que hicieron vos con Raúl Coronel, contar lo que había pasado en ese momento histórico también, Ajá. como estamos en este momento. La gente lo puede ver. Se puede ver porque es una muestra que va a quedar aproximadamente por 2 semanas en el Museo del Hombre Chaqueño, Juan B. Justo 280 acá en la Ciudad de Resistencia. Hay vestimenta, como vos decís, la ropa característica. En la época de la cosecha y anteriormente, en la época de la actividad forestal, es la ropa de fajina, la misma que se usaba para cuando vos tenías la posibilidad de hacer un bailecito. Sí, sí, sí. Era la misma ropa. Entonces eso se va a poder ver en detalle, Sí, sí, sí. las telas, cómo eran, si eran telas finitas, si eran telas gruesas. Si vos tenés que entrar al monte y está lleno de chagua, si el cardo ese que se usa para tejer, pero que tiene muchas espinas, no va a usar una tela finita. Sí, sí. No va a usar una bombacha ancha para ir al monte. Claro. ¿Entendés? Porque te va a enganchar el sombrero, tampoco va a ser un sombrero de ala ancha. Y las polainas de anoche con Y tu la- padre. Ah, Esas son el modernas. detalle, esas son ¿no? modernas, O sea, ¿eh? para la víbora, ¿no? Claro, para la las polainas para la víbora. Exactamente. Bueno, anoche, bueno. Seguramente va a haber videos sobre todo lo que pasó anoche en el Museo del Hombre Chaqueño. Decime, por favor, para que la gente vea todo lo que es la historia del chamamé y toda esa historia. ¿Dónde el muchacho, la muchacha o alguien que quiera estudiar, algunas personas que quieran estudiar, dónde podemos saber más sobre esto que es nuestro? Hay una biblioteca especializada en el Museo del Hombre Chaqueño, la biblioteca Miranda Borelli, que está a cargo de Mónica Cóceres, que es la bibliotecaria. Ahí hay información bibliográfica para poder acceder a esta información. También hay otra biblioteca en la